Amigos, ¿qué tal? Con muchísimo gusto le doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes aquí a Triángulo de Letras, en el marco quizás más entusiasmante, natural, para el desarrollo de un programa de conversación acerca de literatura y también periodismo, pero fundamentalmente creadores literarios, que la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, lugar en el que en este momento nos encontramos y desde el cual les vamos a llevar a ustedes algunos capítulos que tengan que ver con novedades libreras que se encuentran pululando los pasillos de aquí de la Expo Guadalajara y los stands maravillosos de todas las editoriales que en esta ocasión acompañan a esta que se ha convertido en la feria más robusta de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo en lo que tiene que ver con libros, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A mí me da mucho gusto hoy abrir hablando acerca de este capítulo particular que se llama Ritual de Vivir. Pesadillas que se desarrollan, algunas en la localía, algunas en la extranjería, pero al final pesadillas que tienen que ver todas con la condición humana. Y en ese sentido me da muchísimo gusto recibir hoy aquí, en el marco de la fila, a Omar Millán. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Basilio Baltasar, muchísimas gracias también por permitirnos un tiempo para poder conversar contigo. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, Basilio. Y finalmente, y no por ello en último lugar, Pepe Reveles, José Reveles, ilustre periodista. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias y como siempre aquí en la feria todos los años. Muy amable. Amigos, veamos semblanzas que tenemos preparadas acerca de los autores que nos están acompañando acá en este capítulo que transmitimos desde Guadalajara. Ahora regresamos y como ustedes ya lo saben, iniciamos la conversación en lo que tiene que ver el día de hoy en específico con Ritual de Vivir. Periodista y reportero, desde hace más de una década, nativo de Tijuana, Omar Millán se ha obsesionado con temas que auscultan a la nación desde la localía de su natal población. Desde la trinchera del periodismo freelance, ha colaborado para la agencia The Associated Press. Antes del trabajo que nos presenta hoy, Omar escribió La fábrica de boxeadores, un texto sobre el boxeo y su intrínseca relación con Tijuana. Nacido en la Ciudad de México, José Reveles es un periodista con más de 40 años de trayectoria. Ha colaborado para diarios como El Financiero, el semanario Proceso y la agencia italiana de noticias ANSA, dedicado por entero a la investigación periodística de sucesos que marcan el país, el narcotráfico, los derechos humanos, entre otros. Reveles se hizo acreedor en el año 2001 al Premio Nacional de Periodismo. Periodista, editor y escritor, Basilio Baltasar fue director editorial de Seix Barral. También dirigió periódicos y diversas fundaciones. Desde el año 1982, colabora para el diario El País. Es presidente del jurado dentro del Premio Fomentor de las Letras. Actualmente dirige la Fundación Santillana y edita el portal de blogs literarios El Boomerang. Viajes al este de la ciudad, de una ciudad particularísima que conoce muy bien su autor, es lo que nos presenta Omar Millán a través de este libro que ahora conoceremos. Regresamos y le hacemos algunas preguntas. Las marchas no solo fueron para Cristina Palacios gritar el desconsuelo de la gente y la solicitud de justicia, sino también caminar por el pasado. El grupo de personas marchó hacia la Avenida Revolución, después hasta la calle 11 y luego hacia la Glorieta Independencia en la zona Río. Resultaba inevitable la comparación. Cada paso insistía en recordar la Tijuana antigua, en ebullición, con sus miles de turistas estadounidenses caminando por su calle principal, el colorido y los olores de aquella época, las inmensas salas de cine, el Bujasán, donde Palacios vio por primera vez Bailando bajo la lluvia con Gene Kelly, Gigante con James Dean y Cleopatra con Elizabeth Taylor. Caminaba entre la nostalgia y la realidad. Esa realidad a la que llegó por sus hijos. Uno desaparecido y el otro en prisión.
Omar, se sabe y es prácticamente un lugar común dentro de la forma en la que interpretamos el país, que Tijuana, en tanto borde fronterizo de la nación y en tanto lugar tan particularmente, diría yo, mágico, carismático, sobre todo eso último quizás carismático, ha vivido presa de distintos rituales para vivir, bien vivir, mal vivir. Dicen que está un poquito más controlado. ¿Es real? A través de tu experiencia como el escritor de este libro, como el autor, y de la tuya particular, cuéntanos, por favor, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo Tijuana? Pues actualmente Tijuana ya no es protagonista de la guerra contra el narco. Eso no significa que la guerra haya terminado ahí, ¿no? O que esta especie de experimento, de batalla contra el narco, no se ha detenido en la ciudad. Es cierto, hay un eufemismo que utilizaron las autoridades para referirse a los crímenes, a las matanzas, a los decapitados, a estos enfrentamientos públicos. Eufemísticamente ellos le llamaban crímenes de alto impacto. Es cierto, estos terminaron. Sin embargo, el número de homicidios ahí está, ¿no? Tenemos en promedio 400 homicidios actualmente anuales, desde el 2011 a la fecha, ligados directamente al narcotráfico. Cuando en el 2008-2009 teníamos un promedio de 800 asesinatos, ¿no? Entiendo, pero qué curioso, ¿verdad? De 800 a 400 dices, bueno, han disminuido, pero igual son un montón, estamos hablando de cientos de asesinatos. Sí, ellos, está entrecomillado, no solo estos 400, ¿no? Cuando, el problema ahí está, el problema lo sabemos, no se ha hecho en otros foros, no es la estrategia para combatir el narcotráfico. La ciudad sí ha pasado por una especie de purga, particularmente en la zona este de la ciudad, que era en la frontera, comprende alrededor de 30 barrios marginales. Bien. Que crecieron principalmente a finales de los años 70 y principios de los años 80. Poblada principalmente por migrantes del sur de México y que se asentaron en esta zona, en la zona este de la ciudad, en esos 30 barrios, con la idea de cruzar de forma ilegal a Estados Unidos o bien emplearse en alguna maquiladora, en alguna fábrica que ofrecía empleo inmediato. Esta zona fue el caldo de cultivo para que una facción del crimen organizado que viera todo este estado de desorganización en esta zona impusieran su orden, ¿no? Y principalmente durante el sexenio de Felipe Calderón, ahí suceden los crímenes más atroces, ahí sucede la mayor parte de los homicidios. Y en esta zona se ha rehabilitado un poco, se han creado museos que no existían, se han creado escuelas, centros deportivos. En ese sentido se ha regenerado un poco la zona este, ¿no? Es lo que se sabe, cierta vocación por la normalización, ¿no? O por reinsertarse Sí, en así la es. normalidad. Pero el problema, contestando a tu pregunta, el problema aún está, ¿no? Tijuana ha dejado de ser protagonista lo sabemos, ¿no? Para ver cómo ha florecido la violencia en otras regiones del país, ¿no? Que el hecho de no ser protagonista central no implica que se haya salido del todo del foco. Es el caso, por ejemplo, del grande trabajo periodístico que nos presenta hoy aquí José Reveles, respetado Pepe Reveles, con relación a un, quizás en este momento ya no protagónico, pero ciertamente estelar, el Chapo Guzmán. Cuéntanos, por favor, la génesis de tu trabajo periodístico, Pepe, y lo que hallaste a través de todo esto que estás presentando el día de hoy de manera impresa. Mira, el objetivo principal es darle elementos a la gente para que juzgue por sí misma y se explique lo que el gobierno no explica. Bien. O sea, te dan información a medias, te escatiman datos y tú tienes que creer la verdad oficial porque el gobierno está acostumbrado a verticalmente decirte la última palabra. Y entonces uno empieza a ver, tanto en el caso del Chapo Guzmán, como en el caso de Iguala, de los normalistas de Ayotzinapa, cosas inexplicables. Aunque te las expliquen, no las crees, ¿no? Y pasó lo mismo con Joaquín el Chapo Guzmán. Yo no me trago el cuento de que lo capturaron en un condominio clase mediero del puerto de Mazatlán, que estaba solito con un solo hombre de tipo financiero y escolta, que es Manuel Jo, que es un exmilitar, por cierto. Bien. Lo que demuestra que todos los cárteles de este país de la droga utilizan militares, exmilitares o policías y expolicías, ¿no? Entonces, me parece que la narrativa oficial no corresponde con la realidad.
y particularmente empiezas a sospechar, con tantito que pienses en lo que te están dando como elementos, te das cuenta de que hay algo más. ¿Por qué? Porque aparece la información primero en Estados Unidos. La foto donde lo están sometiendo, tomándolo de los cabellos, aparece primero en un portal también de los Estados Unidos. Estoy hablando de la AP, la agencia, y del New York Times. Bien. Y 4 horas después el gobierno mexicano empieza a reaccionar y a dar la información. Yo no veo a los marinos mexicanos, que según esto son los que lo capturaron, entregándole las fotografías a sus jefes estadounidenses, ¿no? Me parece que estuvieron presentes y por eso me atrevo a decir que fueron agentes de inteligencia de los Estados Unidos los que dirigieron la operación, que el objeto fue entregar en charola de plata al capo más buscado del mundo, sí, porque una vez que fue eliminado Osama Bin Laden, quedó en primer lugar Joaquín El Chapo Lo mencionas Guzmán. en el libro. Sí. Claro que naturalmente él tendría que titular Subió ya al la lista primer de lugar. los más buscados, ¿no? Después de Bin Laden. Y por tanto era muy conveniente para darle a Peña Nieto un apoyo por su cuestionada presidencia, porque fue cuestionada por el modo de hacer la elección, ¿no? Es la tercera en el país, por lo menos muy discutida, la de Salinas, la de Calderón y la de Peña Nieto, y hacerlo como el personaje mundial que no es, ¿sí? Y darle sentido a la portada de Time, que dijo que era el Salvador de México. Entonces yo así lo veo en ese contexto. No estoy limitándome al narco mexicano, que tampoco se constriñe al latinoamericano o al de todo el continente, sino que está en todos los continentes, en un negocio global. Hay que entenderlo como negocio global en el que juegan todos estos factores, incluidos los financieros. Este juego muy divertido que tiene que ver con la canción que todos hemos escuchado, Contrabando y Traición. Aquí me gusta que de manera muy humorística tú tomaste, Pepe, para que fuera entrega y traición, e incluso nos narras una historia curiosísima, desconocida por lo menos para mí, que tiene que ver con las mellizas del Chapo en el momento en el que lo capturan, con un chip microscópico del tamaño de un arroz, en fin, todo lo que tú fuiste hallando periodísticamente. Mira, a mí me llamó la atención y fue parte del convencimiento que tuve de hacer el libro. Primero, que no había información real, ¿no? Bien. Segundo, que me pregunto un experto en espionaje en México, 33 años trabajando en los sótanos del espionaje, me dice: "Oye, ¿tú sabes de qué tamaño son los microchips de geolocalización? Si son más chiquitos que un grano de arroz". Y dice, las mellizas o la mamá traían ese grano. Diga, a ver, ¿cómo está eso? Las mellizas, para explicarle al auditorio, son las hijas de Emma Coronel Aispuru, una muchachita, reina de la belleza en su pueblo, en el Triángulo Dorado de la droga en México, que tenía 18 años cuando el Chapo la desposó. Bien. Él tenía ya en ese momento 53. Entonces casó con una chamaquita y tuvo 2 gemelitas, 2 mellizas, que nacieron en San Diego, en Estados Unidos. Perdón, en San Francisco fue. Y entonces, desde 3 meses antes, seguramente el gobierno de Estados Unidos la tenía perfectamente localizada, desde que cruzó la frontera, desde que se internó en el hospital, desde que se hizo todos los tratamientos, ¿no? Y por tanto, yo creo que había esa posibilidad de tener los famosos microchips, ¿no? Claro. Que doy otras referencias de dónde se han utilizado. Estoy releyendo el tema del mexicano, que es colombiano, pero Rodríguez Gacha. Bien. Que Gonzalo Rodríguez Gacha, que le decían el mexicano, y que justamente parece que lo localizaron a través de un microchip en el brazo de su hijo. Es ¿Sí? impresionante, no solo el avance tecnológico, sino también lo que pareciera ficción. Las posibilidades increíbles. Pareciera ficción. Vamos a una pausa, ahora regresamos, fíjense, Ritual de Vivir. Ya hemos hablado de lo que tiene que ver con la localía, ahora hablemos de lo que tiene que ver con el resto del mundo, a través de una historia que de alguna forma es ficción, pero que basa su sustancia en una tremenda, terrible, verdadera realidad. Regresamos.
Desde Madrid, el diario El País publicaba, bajo la firma de Pilar Lozano, el 20 de junio de 1991. El milagro anunciado por el sacerdote Rafael García Herreros el pasado 8 de mayo se cumplió. Pablo Escobar Gaviria, máximo responsable del cártel de Medellín y uno de los grandes jefes del narcotráfico en el mundo, está desde ayer a las 5 de la tarde, 1 de la madrugada de España, en la cárcel de Envigado. Después de asegurarse de que no será extraditado, Escobar se entregó a las autoridades colombianas y fue trasladado en helicóptero a este centro de rehabilitación de drogadictos, convertido a marchas forzadas en cárcel de máxima seguridad. La entrega pactada cuando el presidente colombiano era César Gaviria tuvo mucho de peliculesca, pues Escobar tomó su decisión después de presenciar por transmisión de televisión en vivo cómo se prohibía la extradición para colombianos en la Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, pues ahí está entonces el libro que nos presenta hoy aquí José Reveles, El Chapo, Entrega y Traición. No es una historia que se ha cerrado y naturalmente restan años para seguir platicando de lo que tiene que ver con Tijuana, de lo que tiene que ver con el Chapo Guzmán, de lo que tiene que ver con el problema terrible, infaustísimo que pasa el país ahora con relación al narcotráfico. Pero platiquemos acerca, como ya se los comentaba antes de irnos a la pausa, de otro tipo de ritual de vivir, un tipo de ritual de vivir que también tiene que ver con la sequedad de la violencia, pero particularmente con la complejidad de la condición humana. Y en ese sentido me da mucho gusto recibir aquí a Basilio Baltasar y que nos comente acerca de este pastoral iraquí que pareciera en principio desvinculado y que tiene tanto que ver. Cuéntanos, por favor, Baltasar. Sí, en efecto. Bueno, Omar y José han hecho dos grandes crónicas. Pastoral iraquí es una novela con todas las licencias que el autor, que el escritor se concede a sí mismo, ¿no?, en la construcción de la ficción, de lo que es la literatura. Ahora bien, me he dado cuenta ahora, hojeando el libro de Omar, que empieza su narración, su crónica, con dos excelentes fragmentos de William Shakespeare. Lo que dice el sicario de Macbeth es de una plena actualidad, tanto que cuando lo ojeé pensé que era la declaración de un sicario mexicano que él había entrevistado, ¿no? Sí, sí. Entonces, es la ficción, el autor se ha concedido a sí mismo todas las libertades de la ficción, todas las obligaciones de verosimilitud de la ficción, pero obviamente el gran escenario de la guerra de Irak es donde transcurre esta tragedia de la condición humana que he titulado Pastoral iraquí. Sabes que aquí hace un momento estábamos platicando acerca efectivamente de las citas shakespearianas en todo lo que tenían que ver. Pareciera que estamos destinados a platicar siempre, a hablar siempre de personajes que linden en la tragedia más terrible, más violenta. Es que vivimos en una tragedia, ¿no? Bueno, quizás el periodismo, la crónica de los acontecimientos, ha creado para todos nosotros una especie de hipnosis. Todos leemos el periódico, la crónica de la tragedia, con la secreta y no confesada esperanza de que eso está siendo algo pasajero, que pasará, que no se quedará. Tanto sea la guerra de Irak como la guerra contra el narco, estamos leyendo cada día esa información con la secreta esperanza de que el mundo pasará rápidamente. Sí, de que eso se concilie y se resuelva rápido. Sí, bueno, mencionabas, a Omar. menudo nos pasa esto, ¿no?, de que cerramos, o la sociedad a veces cierra los ojos a la realidad, ¿no? Y por eso permite matanzas, pobreza, ignominia, humillación. Cree que esto es pasajero, ¿no? Bueno, por eso pienso que necesitamos la perspectiva que nos ofrece la ficción y identificar el valor simbólico de los acontecimientos que estamos viviendo. Por ejemplo, la guerra de Irak estalla en el mismo lugar en donde, según el Génesis, Dios creó al hombre. Dios instaló el paraíso terrenal. El Génesis nos cuenta el principio de nuestra historia. Y para mí la guerra de Irak es el acontecimiento que sella el final de nuestra historia. A pesar de que queremos seguir viviendo, creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos viviendo el colapso final de una historia, el colapso de una sociedad que es incapaz de garantizar a sus propios ciudadanos unas condiciones de vida
decentes y esa ley por la que durante tantos siglos hemos estado trabajando a lo largo de la historia del mundo. En ese sentido, pareciera ominoso, pero quizás asistimos, sí desde la perspectiva literaria o periodística, pero también desde la perspectiva vivencial, como una especie de reinvención del mundo. ¿Les parece a ustedes algo así, Pepe? Pues una reinvención que tendríamos que hacer, ¿no? No necesariamente que se esté haciendo, porque yo escuchaba ayer en la presentación del libro póstumo de José Saramago, cómo de alguna manera se hablaba de una tercera guerra, que ya está, pero no está declarada formalmente como la primera y la segunda, sino que hay tantos elementos bélicos en el mundo que ya estamos incrustados en la tercera guerra sin tal vez percatarnos, o quizás porque tiene el ingrediente de la economía y de la explotación, ¿no? En donde cada vez hay, en vez de mejorarse la situación de los millones de pobres, crecen más el número de pobres, ¿no? Claro. Y hablo del mundo y hablo de México directamente. O sea, aquí cada vez hay más programas sociales que finalmente se convierten en caridad, que no te saca del hoyo en el que estás metido, y que gastas y gastas y gastas dinero, que se presta a la corrupción, que se presta a la compra de voto, que se presta a cualquier cosa, menos a solucionar el problema original por el que fueron creados, ¿no? Sí, muchas veces que de lo que se trata es de que seas feliz. En ese sentido, Basilio, es muy interesante, ya lo habíamos comentado y ahora lo haremos al aire, el personaje del traductor. Hay un personaje en el centro de tu novela que de alguna manera toca también lo que tiene que ver con las historias terribles que de repente lo rebasan a uno como ser humano. Cuéntanos un poco, por favor, acerca Bueno, Masud es un personaje entrañable. Es el traductor que contratan las tropas españolas enviadas a combatir en una guerra en la que nunca deberían haber entrado. Y Masud es el hombre puente, es el traductor, pero es también el que traslada una información que es indescifrable para las tropas españolas. El carácter, la personalidad, la cultura, la tradición de un país en el que han irrumpido, ¿no?, encima de carros de combate y de bombardeos. Pero Masud está condenado de antemano, porque para los suyos es un traidor. Y para los españoles que le contratan es un hombre sospechoso de ser un espía, con lo cual está condenado a una existencia efímera. Y esa de alguna manera es la metáfora de lo que todos nosotros estamos viviendo. No somos espectadores de la guerra de Irak, como no somos espectadores de la guerra del tráfico, sino cómplices y víctimas al mismo tiempo. Cómplices y víctimas. Fíjense qué caro le salió a España el haber participado en la guerra de Irak en general, pero qué caro le puede resultar a un ser humano participar, aunque sea de manera involuntaria, en un conflicto del tipo de los que ahora estamos platicando. Conozcamos un poco más de Pastoral Iraquí a través de este fragmento que les hemos preparado. Continuamos ahora nuestra conversación. No olvidar Ritual de Vivir. El coronel Merola no pierde la esperanza de poner algo de sosiego en su espíritu agitado, pero respira con dificultad y teme que sea un bulto lo que le impide tragar saliva. Se palpa con cuidado el cuello y aunque no encuentra nada anómalo, piensa que la causa de sus males puede ser un tumor. Durante un largo trecho, mientras los camiones transitan entre las polvorientas lajas del camino, el coronel dormita confiadamente. Pero, sacudido por una corazonada, descubre en la planicie del desierto los restos de un mundo borrado por el paso del tiempo. Su afición a los manuales de arqueología le hace creer que allí estuvo el origen de este mundo. Somnoliento, recrea el perfil barbado de los antiguos reyes y la cresta indómita de las deidades. No obstante, renuncia a parar el convoy, apartarse del camino un centenar de metros y dar un puntapié a las piedras de extraña forma que han llamado su atención. Bien, ahora conocemos ya Pastoral Iraquí, Tijuana, Chapo Guzmán. Algo estaban comentando ahorita Omar y Basilio, por favor. Yo tenía una pregunta para Basilio. ¿Qué lleva a Masud, al traductor, a tomar la decisión de ese trabajo? Si está condenado y cómo lo sortea.
Bueno, obviamente Masud puede intuir su destino en algunos momentos en la historia que cuenta la novela, pero obviamente al principio, cuando acepta el trabajo de traductor, bueno, pues desconoce su propia condición, que en parte es lo que nos ocurre a todos, ¿no? Nunca sabemos exactamente el papel que estamos jugando en la trama de una historia. Lo vamos descubriendo a medida que los capítulos se van consumando y consumiendo, y con ellos nosotros mismos. Parte también del gozo, me supongo, en el caso, digo, dentro de lo terrible de las respectivas historias, pero parte yo creo que del gozo periodístico, autoral, creador, tiene que ver con eso, ¿no? Con que pareciera que los personajes se colocan de tal forma que apasiona de alguna manera perseguir las respectivas historias, ¿no? A mí, de hecho, lo que me interesaba cuando hice este libro era exponer la reacción que tuvo la comunidad de Tijuana frente a esto insólito que le estaba pasando, porque en un principio la misma sociedad toleró, incluso empatizó con la cultura del narco. Y por después, supuesto, se entremetió popularmente, se ha entremetido popularmente. Sí, y después esta misma sociedad tiene una etapa de indolencia o de indiferencia con esta frase que repetían mucho la comunidad le sucedió cuando pasaba un crimen o un asesinato en los 90 y parte de lo que va de este siglo. Le sucedió eso porque seguro estaba involucrado. Fíjense, infortunadamente se nos está acabando el tiempo de la conversación, pero me gustaría, abundando en lo que tú estás reflexionando ahora, Omar, perdón, tú ibas a mencionar algo, Pepe, con respecto. No, es que justamente lo que decía Omar, hay algo en lo que en México no se ha puesto atención. Aquí se nos habla mucho de los homicidios dolosos, de las ejecuciones, ¿correcto? De los desaparecidos, que es un caso terrible, quizá el peor porque cada desaparecido son 5 o 6 de familia que están sufriendo lo mismo que el desaparecido. Sí, es una tragedia infinita que se reproduce, pero casi no se habla del desplazamiento. O sea, los 100,000 que estás mencionando de Tijuana se suman a los 300,000 de Ciudad Juárez o se suman a los 200,000 de Guerrero o no sé cuántos de Michoacán. Sí. Entonces estamos hablando de 1,5 millones de desplazados en México. Y es terrible por la violencia, ¿no? Por la violencia. Y la violencia en todo caso como un espíritu general. Discúlpeme porque tengo que cerrar por el tiempo, pero me gustaría mucho, Basilio, que nos despidiéramos también con tu propia reflexión en lo que tiene que ver con esto, la consecución de tu historia y lo que ello te confirió. Bueno, yo creo que nos dicen que la crisis económica empezó en el 2008 y a mí lo que me parece muy importante es que nos demos cuenta que la crisis empezó con la guerra de Irak. Y lo que representa simbólicamente es la definitiva transformación de la población en víctimas propiciatorias de un inmenso sacrificio que se está oficiando en nuestro planeta. Bien. Sicarios y sectarios tienen la materia prima de sus sacrificios en la gente común. Y este es el espectáculo de violencia suprema que estamos contemplando. No es un grado mayor que el que había en el siglo XX, es un cambio de paradigma que representa el colapso de nuestra civilización. Y qué curioso, ¿no, Basilio? Porque también ya en esta tercera guerra, o no sé cómo llamarlo, los muertos ya no son soldados, sino es la gente de pie, ¿no? La población. La población, ¿no? Es lo que mencionaba. En todo caso, creo que podríamos cerrar con esta, que es ciertamente una reflexión terrible, pero real, ¿no? Demasiadas víctimas. Ya hace falta que comiencen a llegar salvadores. Yo quiero agradecerle muchísimo a nuestros autores que nos hayan acompañado en nuestro primer capítulo de este año aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. José Reveles, mil gracias de verdad por tu tiempo. Omar Millán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eduardo. Basilio Baltasar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Eduardo. Hasta pronto, y amigos, aquí continuaremos transmitiendo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Agradecemos muchísimo su atención. Les pido a los autores que por favor nos firmen los libros que han traído aquí con nosotros para que se los podamos regalar a nuestro auditorio, a los televidentes, y a ustedes la invitación, extendérselas naturalmente para que nos acompañen en otro capítulo aquí de Triángulo de Letras que transmite desde Guadalajara, desde la Feria Internacional del Libro. Hoy Ritual de Vivir, pero tantos rituales más y tantos temas de los cuales platicar. Muchísimas gracias.